caso que estábamos viendo, nosotros vimos durante 2 semanas un caso relacionado con el análisis marginal cuando las condiciones de la empresa sea que se debe aumentar la producción o disminuir la producción, o no alcance la capacidad de producción para fabricar un producto, o muchas veces no alcance el dinero para fabricar el producto. Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las empresas es justamente este tema la cantidad de dinero que se requiere para hacer la producción. ¿Cuánto dinero requiero para hacer la producción? Eso se denomina cálculo del capital de operaciones o capital de trabajo. Nosotros no hemos visto teóricamente una materia relacionada estrictamente con la temática de determinación del capital de trabajo o capital de operaciones. Sin embargo, ustedes ya en este nivel en el que están, en 9º semestre, teóricamente ya han visto la matemática financiera con el ingeniero Félix González. Si bien es cierto, en la matemática financiera no te van a enseñar a calcular capital de operación, sin embargo te da ciertas pautas de cómo debe manejarse. Y luego tenemos otras materias, como por ejemplo, proyectos 1 y 2, donde sí ahí, digamos, hacemos los primeros cálculos de los capitales de operación. Este es un tema que deberíamos verlo en profundidad, creo yo, en la carrera. No se ve esta problemática. Pero bueno, el hecho de que no se vea no significa que no tengamos que tomar decisiones en torno a él. Hay varias formas de estimar el capital de operaciones. Una de las maneras más clásicas de estimar el capital de operaciones es en función de los costos directos. Por ejemplo, planilla de sueldo de los trabajadores, un inventario de materia prima que se requiere permanentemente en la planta. Para eso, un determinado monto de dinero para costos indirectos de fabricación, como por ejemplo creo que todos están participando, ¿no? Sí. Les decía, el dinero requerido para algunos costos indirectos de fabricación, como por ejemplo la energía eléctrica, se requiere tener un monto destinado para pagar la factura de energía eléctrica, eventualmente, u otros elementos como por ejemplo, no sé, mantenimiento, etc. Pero bueno, ¿qué cosas normalmente se involucran en el capital de operaciones? Bueno, todo lo que nosotros consideremos que requerimos para operar el sistema ante una posibilidad de disminución de los ingresos, ¿no es cierto? No entiendo yo qué está pasando con estos jóvenes. Bueno, te decía que es posible que así sea, ¿no? De esa manera se puede calcular. Otra forma más apropiada de calcular esto es en función al ingreso total. ¿Cuánto del ingreso, o sea, cuánto de las ventas yo voy a guardar como capital de operaciones? Esta es otra forma de hacerlo. Es una estimación también, no hay una ecuación que me permita establecer aquello. Habitualmente se manejan factores como 1,5, 2,5, 5, 10% de las ventas se van a manejar como capital de operaciones. ¿Y por qué se eligen las ventas? Porque las ventas representan el volumen que se va a vender por el precio de venta, y entonces ahí yo tengo un valor adecuado en cuanto a cuánto se va a vender y cuánto debo producir para atender estas ventas. Eso también es un criterio. Nada. Hay otras formas de hacerlo, un poco más ortodoxas, llamémoslo así, establecer, digamos, cuánto es mi planilla en el transcurso del año, y determinar qué meses yo tengo pocos ingresos, ¿cierto? Si son 2 meses, son 3 meses de pocos ingresos que no alcanza para cubrir la totalidad de los costos, bueno, tendré que tener ese monto de dinero disponible como capital de operación.
Eso, digamos, sería lo que habitualmente pasa. ¿Ya? A ver un ratito. ¿Qué pasa con esto? Algunos compañeros entran y salen del sistema. No entiendo. Está mal su señal, dice Inge, disculpe. Mi señal no está mal, compañero. Mentira, ¿eh? No sé, señal de quién. Seguramente las de ellos, que ni bien entra, su señal los bota de la reunión. Debe ser, ¿no? No sé, pero no tengo problema ahorita. Ya hice arreglar las cosas normales. El otro día no podía ni pasar clase, pero era porque tenía problemas con otra máquina, digamos. No era la señal. Bueno, les decía entonces de que hay varias formas de calcular el capital de operaciones. No vamos a discutir nosotros esta temática acá, de cómo es mejor determinar el capital de operaciones. Sencillamente nosotros vamos a utilizar cualquier criterio para ver que este capital de operaciones se calcule. Las empresas tienen problemas con el capital de operaciones porque es un dinero que, es un dinero que no tiene un rendimiento, digamos. Es un dinero estacionado en la empresa. Se estaciona en los bancos, o sea, el efectivo en los bancos es parte del capital de operaciones. Se estaciona en los almacenes de materia prima, está ahí guardado como material, no genera ningún dinero, solamente la certeza de que puedo seguir operando. No hay generación de capital. Y si me presto este dinero, de capital de operaciones, que habitualmente lo que hacen las empresas, todavía tengo que pagarle al banco los intereses por este dinero que está estacionado en el propio banco, está estacionado en los almacenes de la empresa. Esta es una dificultad que tenemos nosotros con el denominado capital de operaciones o capital de trabajo. No sé cómo lo han conocido, qué nombre le pusieron en el proyecto ustedes a esto. Ya llevaron proyecto uno. ¿Qué nombre le han puesto al capital de operaciones? ¿Ah? Se llama capital de operaciones, ingeniero, con ese nombre. Con ese nombre está bien. Entonces, es con el nombre de capital de operaciones que estamos conociendo. Bueno, entonces es así, digamos, ¿no? Tenemos esta situación. Entonces, nosotros vamos a optar por un criterio cualquiera para establecer el valor del capital. Vamos a suponer que la empresa no tiene suficiente capital de operaciones y la demanda que tiene es tan grande que el capital de operaciones que dispone no alcanza para cubrir toda esta producción que requiere la demanda. O sea, no me alcanza el capital de operaciones. ¿Qué tengo que hacer? Volver a priorizar la producción en función del capital de operaciones. Lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio, priorizamos la producción en función de la capacidad de fabricación de la empresa. Hoy día vamos a utilizar un criterio parecido o similar al anterior para priorizar la producción en función del capital de operaciones. O sea, ¿cuál es la idea? ¿Cuál producto voy a fabricar? Voy a fabricar aquel que me reditúe más dinero por cada dólar o por cada peso de capital de operaciones que yo le inyecte. El que me dé más dinero por cada peso o por cada unidad monetaria que le inyecte, ese va a ser, digamos, el producto preferido, digamos. Los que tengan menor relación tendrán prioridades diferentes. Esta es una de las formas de arreglar este problema. ¿Ya? Hoy, en este momento, donde el dinero está caro, ¿no es cierto? El dinero está caro o sea, en el sentido de lo que le prestan a las empresas, está caro el dinero, está escaso el dinero hoy día, la demanda es inestable en este momento, y las empresas tienen estas dificultades, tratan de mantenerse con un volumen de fabricación que les permita cubrir todos los costos, tener ciertas utilidades, y limitan la cantidad de dinero que se prestan de la banca, digamos, para capital de operaciones, salvo que hay algunos rubros que tienen segura la demanda, digamos, eso es otro tema, pero no es el caso de la manufactura no tiene segura ninguna demanda. Tendrá influencia activa en la demanda, pero no la tiene garantizada. Por lo tanto,
En situaciones como las que estamos viviendo, generalmente se presentan este tipo de problemas y hay que tomar decisiones. Y la decisión se basa en este análisis marginal. Yo voy a compartir con ustedes un pequeño ejemplo. Ahí vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo. A ver, este sirve. Y está con eso, mira. ¿Está? Bien. Con este vamos a trabajar, este ejemplo vamos a trabajar. Bueno, yo ahora se los mando después que lo hagamos. Dice, ejemplo 2, dice antecedente. Bueno, una gama de productos, cuál de ellos debe contribuir a la generación del margen de contribución total, una misma historia anterior. ¿Qué dice debe hacer, digamos, la empresa cuando no tiene suficiente capital de trabajo? Bueno, hay una forma de maximizar el margen de contribución total. La empresa debe encontrar la composición óptima de productos a fabricar, o sea, eso es lógico. ¿Cómo lo va a encontrar? Una de las formas del margen de contribución. Los productos que tengan mayor margen de contribución tendrán prioridad en la fabricación. Eso ya lo sabemos, ya lo discutimos en la clase. El otro más representativo será priorizar los productos que tengan mayor margen de contribución por peso de capital de trabajo asignado. O sea, por cada peso de capital de trabajo que yo le asigno, el que tenga el mayor margen de contribución en esa relación será el que tendrá la prioridad. Ese es un criterio, ¿no es cierto? Que es el más completo de todos los criterios. No significa que este primero no se pueda usar. Se puede. Más completo es este y más representativo va a ser este criterio. Supongamos, dice un ejemplo, la restricción del capital de trabajo disponible. La empresa dispone de 145.000 pesos. Permítanme un ratito de sacar esta hoja de aquí, ¿ya? Me están probando. 145. Esto es 145.000 pesos, dice, de capital de operaciones para atender la totalidad de la demanda. Los datos de precio de venta y costos se muestran a continuación. Y aquí están. Lo mismo, es un ejemplo parecido al anterior, no es el mismo, solamente que creo que es el mismo. No sé si es el mismo, pero bueno, no importa. Tenemos, para efectos de nuestro problema, el análisis es diferente, aunque sea el mismo ejercicio. Creo que es el mismo. ¿Alguien tiene el anterior ejercicio para ver si es el mismo? No es el mismo, ingeniero. Ah, no es el O mismo. sea, la estructura es la misma, pero los datos son diferentes. Ah, ya, bueno, sirve. Entonces, para que no nos salga, nos salió negativo, ¿no? Sí, negativo. Ah, bueno, entonces mejor. Negativo. A ver si, porque no nos salga negativo de nuevo. Bueno, está bien. Supongamos que tenemos esta situación. Vamos a ver qué da. La empresa dispone de 145.000 pesos de capital de trabajo para atender la totalidad de la mano. Y bueno, habrá que ver qué hacemos. Bueno, lo primero que vamos a determinar es, no sé, determinemos primero el capital de trabajo requerido. De trabajo requerido, ¿ya? En pesos por cada unidad. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto es el capital de trabajo requerido en pesos por unidad? Sería, digamos, el porcentaje del capital de trabajo sobre las ventas. Dice que el 2% de las ventas constituyen el capital de trabajo. O sea, aquí se está utilizando un criterio para determinar el capital de trabajo. Es como yo les comenté, hay varias formas de establecer aquello. Esta es lo que generalmente se utiliza, digamos, en los análisis, ¿ya? En casi todo se utiliza un porcentaje sobre las ventas, 1,5% sobre las ventas. Es un criterio. La mejor forma es analizar la estructura de costos de la empresa y los requerimientos y los ingresos de la empresa en un periodo anterior y establecer cuánto dinero se va a necesitar en cada periodo como capital de operaciones, ¿no? Entonces yo voy viendo cuánto es en cada periodo y este capital de operaciones no tiene por qué ser constante para todos los meses de un año, puede ser diferente. Pero bueno, ahora estamos analizando de esta manera, digamos. No estamos entrando en el detalle, como seguramente ustedes entrarán en costos 2. Cuando hagan costos 2 van a entrar en ese detalle. Bueno, entonces tenemos
el capital de trabajo. El 2% dice que entonces va a ser igual a esto, dividido entre 100 por el precio de venta, que es el ingreso. Entonces, por cada uno de ellos tengo ese capital de trabajo requerido. O sea, para producir una unidad de, no sé, del producto 1 necesito 10 pesos. Para producir una unidad del producto 2, 3,8 y 6 para el otro. Si yo tomara la decisión en función de este requerimiento de capital de trabajo, obviamente la prioridad la tendrá P2, no la tendrá P1, porque requiero menos dinero para producir P2 que para producir P1, ¿no? Y que para producir P3. Y entonces, si yo voy a priorizar, ¿cuál es el primero? P2. ¿Cuál es el segundo? P3. ¿Cuál es el cuarto? ¿Cuál es el tercero? P1. O sea, lo priorizaría en ese orden. ¿Ya? Lo priorizaría en ese orden. Entonces, tengo esta situación, digamos, ahora. Yo puedo calcular el total del capital de trabajo requerido. El capital de trabajo requerido lo puedo calcular ahora en pesos, multiplicando este requerimiento por esta demanda que hay en este nivel. Esta demanda no es la producción, no es lo que voy a producir. Se supone que no me alcanza el dinero para hacer esto. Vamos a ver cuánto se necesita de capital de operaciones para hacer la producción que representa la demanda. Se requiere 155. Vamos a poner esto en 2 decimales, bien. Mejor por ahí sale alguna fracción. Bien. Requiero 152.200 pesos. Y dispongo de cuánto. El capital de trabajo disponible es de el capital de trabajo disponible es de pesos, ¿cuánto es? 145.000, ¿no? Entonces voy a producir un par de, o más, uno más. Voy a introducir un par de líneas y aquí vamos a poner el déficit del capital. Déficit de capital de trabajo en pesos. ¿Ya? Entonces tengo eso menos, ¿ya? Todo esto ha sido calculado, así que no hay problema. Ya. Ese es el déficit entonces del capital de trabajo. 7.200 pesos. Si tengo 7.200 pesos, podría producir todo esto. El problema es que no tengo esos 7.200, no los tengo disponibles. Por lo tanto, debo priorizar cada los productos. La primera regla de prioridad que yo podría decir ahora es esta. Mientras menos peso requiera para hacer la producción, sería mejor. Entonces, primero, segundo y tercero en la prioridad. Bueno, veamos ahora cuánto representa el margen de contribución. Ya tenemos los costos variables, mire, calculados totales, ¿no? Porque todos estos son variables, este variable, este variable, este variable, este variable, incluido el variable de venta hasta aquí. Entonces aquí vamos a calcular el margen de contribución. El margen de contribución expresado en pesos por cada unidad. Entonces tengo aquí el ingreso o el precio de venta menos el costo variable y tengo ese margen de contribución. Y ahí ya tengo el margen de contribución por cada uno de ellos. Nótese que el margen, si el margen de contribución, si utilizo el criterio del margen de contribución, debería primero priorizar P2, luego priorizar P1 y luego priorizar P3. En cambio aquí la prioridad es P2, P3 y P1. Entonces vamos un poco modificándose esto, digamos, ¿cierto? ¿Cuál es el mejor criterio? El mejor criterio es este. Priorizar en función del margen de contribución por cada peso de capital de trabajo invertido. Esa es la mejor manera de priorizar esta situación. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es armarnos un cuadro de análisis marginal. Lo vamos a hacer a esta altura. Ahí, análisis marginal.
Análisis marginal. Bueno, me lo voy a llevar esto allá, ¿no es cierto? Me voy a llevar esta parte, digamos, hasta ahí. Solamente. Aquí lo voy a copiar. Aquí lo voy a copiar por el tenemos aquí. Vamos a darle un espacio aquí todavía para hacer el análisis que tenemos que hacer. Bien, tenemos entonces, están todos los datos, son exactamente los mismos, ¿no? Y luego vamos a llevar los costos, ¿no es cierto? Los costos variables. Los voy a llevar acá. Pero aquí aparece un tema de análisis marginal. En el análisis marginal tenemos que ver cuáles son los costos relevantes y cuáles son los irrelevantes. Nuevamente acá surge la temática. ¿Cuáles costos son relevantes y cuáles son irrelevantes a la hora de tomar decisiones? En este caso, no estamos aumentando la producción, va a bajar la producción. En lugar de subir la producción, vamos a bajarla la producción. Es obvio, me falta dinero y tengo que bajar la producción. Eso significa que bajo el esquema de análisis que tenemos, la materia prima es un costo relevante, la mano de obra directa es un costo, la mano de obra directa es un costo irrelevante porque es parte de la planilla de sueldos, la mano de obra directa. Los indirectos variables de fabricación son relevantes y los variables de venta son obviamente relevantes. Entonces, yo tendría que este costo de acá no tomarlo en cuenta. Entonces aquí voy a poner costos, no sé, costos relevantes, digamos, ¿no? Variables. Pongámosle costos relevantes. Relevantes. En pesos por unidad. Le vamos a cambiar el nombre. No me recuerdo si así lo hicimos en el anterior ejercicio, pero no importa. Entonces esta mano de obra será un costo irrelevante. Le vamos a marcar con un color así, ¿no? ¿Sí? Entonces, como es irrelevante, este es relevante, nuevamente lo vamos a llevar esto allá, le vamos a hacer un copia allá. Como es irrelevante este costo, se lo vamos a restar a los costos relevantes, menos ese mismo. ¿No? Este costo de mano de obra está inserto en la planilla de sueldos. Está inserto en la planilla de sueldos, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos los nuevos costos relevantes. ¿Podemos calcular un margen de contribución? Claro que puedo calcular. Aquí puedo calcular un margen de contribución en pesos por unidad, ¿no? Vaya, en pesos por unidad. Y será la diferencia entre el ingreso o el precio de venta menos los costos relevantes, en este caso. Entonces a esto lo vamos a centrar y todo esto lo vamos a poner en todo, que es lo que nosotros hemos calculado. Ese será el margen de contribución. Nuevamente surge P2 como el de mayor costo, de mayor margen de contribución. P1 sigue siendo el segundo y P3 es el último. Entonces la prioridad aquí sería después y después este. Pero si yo hago el análisis del margen de contribución sobre el capital de trabajo asignado, entonces yo lo podría hacer así. Margen de contribución, entonces, margen de contribución sobre perdón, esto está en mayúscula, ¿no? Margen de contribución sobre capital de trabajo asignado, ¿no? El capital de trabajo asignado, esto sería expresado en pesos, obviamente pesos por unidad, ¿no es cierto? En este caso, dejémoslo ahí un ratito. Peso sobre peso. No sé si se entiende, ¿no? Cómo funciona esto. El margen de contribución es pesos por unidad. El capital de trabajo asignado es pesos por unidad. ¿Se acuerdan de ese capital de trabajo asignado? O requerido, digamos, en este caso. ¿No? ¿Sí? Sí, se entiende. Le hemos llamado, eso lo vamos a dejar ahí para calcular después, ya, de ser asignado.
Requerido le hemos puesto, no importa. Requerido, después lo ponemos. Entonces voy a copiarme el margen, el capital de trabajo requerido. Requerido. Pesos por cada unidad. ¿No? ¿Sí? En pesos por unidad. ¿Cuánto me da entonces aquí? ¿Sería cuánto? ¿Se acuerdan? Lo traeremos de allá. ¿No? ¿Dónde está? Lo vamos a traer de ahí y lo vamos a copiar. Es el margen del capital de trabajo requerido por cada unidad, en pesos por cada unidad. Luego de eso, entonces podemos calcular el capital de trabajo requerido en total, en pesos. Este de aquí. Lo vamos a traer aquí, ¿no? Ese sería, ¿sí? Bueno, entonces, si yo tengo un capital de trabajo, de 125 pesos por unidad, y el capital de trabajo requerido para la producción, para el producto P1 es 10, ¿cuánto es el margen de contribución por capital de trabajo asignado? Será igual a este de aquí, dividido este de aquí, 12.5. Lo vamos a poner nuevamente en central y en negrilla, y ahora lo vamos a hacer esto. Y le vamos a hacer copiar. Nótese que ¿dónde está? Números, aquí ve que da con 2, ¿no? Eso es lo que más me tenía que ver. A todos le hemos puesto 2, sí, aquí creo que ya está con 2. Nótese que yo tengo un margen de contribución por capital de trabajo asignado de 35.5 para P2, 18.3 para P3 y apenas 12.5 para P1. ¿Qué quiere decir? Que por cada peso que yo invierto de capital de trabajo en P2, obtengo 35.5 pesos. Y aquí por cada peso que invierto en P1, apenas 12.5. Y por cada peso que invierto en P3, 18.3. Entonces la prioridad la tiene P2 y P3. Y la última prioridad la tiene P1 por el tema del, ¿no? Entonces el capital de trabajo requerido ya lo tenemos calculado nosotros, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de ese? O asignado, si podemos poner el capital de trabajo asignado. Así. Nada. Porque es el que estamos asignando, ¿no es? Ahorita. ¿Cuánto será entonces? El capital de trabajo asignado va a ser el capital de trabajo requerido. La prioridad, ¿quién la tiene? La tiene P2. P2. Entonces sería, ¿cuánto es el capital de trabajo multiplicado por P2? 34.200. Eso es lo que le vamos a asignar a P2. ¿Cuánto le vamos a P3 le vamos a asignar? También tiene prioridad porque es más alto que este. Entonces le vamos a asignar a este también. Vamos a ver cuánto suma ahí. Ahí vamos a hacer la suma. Está ahí. Suma, en realidad, 82.200. ¿Cuánto es el capital de trabajo que yo tengo disponible? ¿Se acuerdan de eso? El disponible es, ¿dónde está? 145. 145. ¿Cuánto falta para llegar a 145 de 82? ¿Cuánto faltaría para llegar a 145? 145.000 menos 68.100. 145. Número, vamos a poner 2 dígitos. Ahí está. Ese será el capital de trabajo. ¿Cuánto se requería para P1? ¿Se acuerdan? 70.000 se requería para P1.
Para P2, 34,200 sigue manteniéndose. Para P3, pero el P1 es el que se ha reducido en cuanto a la producción. ¿Cuánto voy a tener disponible para la venta? Para la venta en unidades por mes, porque está, creo que por mes está, ¿no? Por ahí. Sí, unidades por mes, está bien. Unidades por mes. ¿Cuánto voy a tener disponible? Aquí voy a tener disponible todo. Aquí voy a tener disponible todo. Y aquí voy a tener disponible, ¿cuánto? Era esto dividido entre este que era el requerido por este de aquí, 68, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a tener disponible para la venta. Vamos a ponerle 2 dígitos. Lo centramos, lo ponemos en rojo porque es lo que nosotros hemos calculado. Esto será lo que está disponible para la venta de aquí en adelante. Eso era lo que queríamos calcular hace rato. Bueno, es lo que hicimos en el anterior ejercicio. No sé si lo hicimos de la misma forma, pero por ahí va. ¿No es cierto? Ahora, si ustedes quieren hacer un estado de resultado, lo hacen el estado de resultado aquí abajo. Mientras ejercitan un poco. Por lo que yo estoy viendo no va a salir negativo. ¿No? No va a salir negativo. Porque el ingreso es alto. Pueden ustedes hacer un estado de resultado si quieren. No es obligatorio. Entonces, este sería el análisis marginal que tenemos que hacer en este caso de restricciones en cuanto al capital de operaciones que tenemos. ¿Alguna pregunta al respecto? Bien. Obviamente son cálculos muy sencillos, son sumas y restas, divisiones eventualmente. Pero lo que me voy nuevamente a lo siguiente. No tomemos esto de manera literal. No lo tomemos literalmente, digamos, hablando. ¿Resolvieron ya el examen entre todos? ¿Han hecho el examen entre ustedes? Para ver cómo se hacía el examen. Nada. Nada. ¿Cómo digo, ingeniero? Disculpa. ¿Resolvieron el examen? Les digo, para ver, ya saben cómo se hacía el examen. Sí. ¿Cuál es el primero? ¿Qué tiene el primero? A ver, vamos a ver. Yo ya les paso esto, bueno. Examen. ¿Dónde está ese examen? Examen. Examen. Sí. No, este no es. Miren el examen de largo del anterior semestre. Ahora fue más corto, ¿no? ¿Y dónde está? Pues? ¿Este era? No. Estaba en un documento Word, no. En Word está, pues no lo encuentro. Examen. Cálculo, examen. ¿Sí? Lo puede abrir del Classroom, ingeniero, si no lo encuentro. No quiero entrar ahí. Tengo problemas. Ya me di cuenta que tengo problemas con esta máquina. Sigue con esta otra máquina, sigue con problemas. Parece que me ha entrado un virus. Qué raro. Tiene de nombre parcial 1 y es un Word. Sí, es en Word parcial 1, parcial 2. Tiene el mismo nombre de otro examen. Habían 2 exámenes más con el mismo nombre. ¿Y dónde está? Le puede dar en buscar ahí arribita, en el lado derecho. No hay aquí, compañero. No hay. Esperamos un ratito, creo que está aquí. Ahora. Creo que aquí se metió. No.
Bueno, vamos a tener que entrar más, vamos a hacer el intento de entrar ahí, ¿eh? En Word está. No hay. Bien, vamos a ver este examen. Espero que todos puedan ver la plantilla. Algunos compañeros me han preguntado cuánto valía cada pregunta. Obviamente ahí está el valor de cada pregunta. Dice 45 puntos, 35 puntos y 20 puntos. ¿No es cierto? Empezaremos por el problema más fácil, digamos, para que los que no lo han podido hacer, me imagino que la gran mayoría ha hecho este problema. No creo que nadie lo ha hecho. La estructura de costos por absorción de un volumen de ventas y presenta los siguientes datos. Esta es una estructura de costos por absorción. El costeo por absorción dice que carga en el costo de fabricación los costos indirectos, sean de fabricación, sean fijos o variables, no los separa. ¿Cuáles son los... Este fijo de administración y venta entra en el costo? ¿Ah? No. No entra. No. O sea, espera un momentito. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a descargar. Ya. Pero no tiene nada que ver con... ¿Por qué no querrán descargar? Sí, pero es que tiene que salir ahora sí. Sí. Ahora lo vamos a descargar. Ahora sí. Para que ustedes lo puedan poner. Y ahora sí. Ahora sí. Ya. Bien. Entonces ya tenemos aquí, digamos. La lectura, este costo de aquí no tiene nada que ver con el problema. A efecto de este problema no nos interesa. Solamente nos interesan estos otros. Dice, los indirectos de fabricación fijos representan el 40% de esto. Entonces el 60% de esto son variables. Entonces, el 60% de 12.000, ¿cuánto es? 7.200. 7.200. 7.200 más 10.000 más 15.000, ¿cuánto es? Ya, pues, obvio. No necesitan Excel para hacer eso. Una calculadora cualquiera, no tengo yo ahí calculadora. 22.000 dividido entre 5.000, ¿cuánto es? 6,44. Eso es 6,44 pesos por cada unidad, o bolivianos por unidad. Ese es el costo, ese es del costo variable de fabricación. Ingeniero, Sí. ¿Qué desea, señor? disculpe, pero ¿no se tienen que considerar todos los costos de fabricación en el método absorbente? Esta estructura de aquí es por absorciones. Claro. Determine el costo variable de fabricaciones. No le dice el costo de absorción. ¿No, ¿leyó la pregunta? Aquí, mire. ¿La vio? Sí, sí, lo veo, ingeniero. Ahora sí, está perfecto. No leemos, pues, no. Si el problema es que hay que leer para hacer algo. Pregunta. Fíjense esto. ¿Qué tenía que hacerse aquí? O sea, al margen de que multiplicar 140 por 80 para calcularla,
la potencia de cada total de kilovatios hora de cada etapa, el consumo, me ha dicho. 80 kilovatios por etapa por horas por mes me daba kilovatios hora mes. Bueno, ese era el consumo de cada una de las etapas. Perfecto, ya eso no tiene nada que ver, es un producto, digamos, ¿no? 140 por 80, 120 por 80, 140 por 120, 140 por 140, ese era el consumo de cada etapa. Porque me pide para cada etapa, perfecto. Me da la producción, la producción terminada, no es más. Ya tengo ese dato del consumo. Pero fíjense eso, la factura del mes es la siguiente, dice. Fijo 20, importe por consumo 7.000, importe por potencia 6.000, exceso de potencia 1.600, tasas municipales 750. ¿A qué tengo que sacarle el 13% para tenerlo sin IVA? Porque el IVA no es parte del costo. ¿Qué nos importa? 20 más 17.000 más 6.000 más 1.600 por 0.87. Eso dividido entre el total del consumo. Y obtengo los bolivianos por cada kilovatio hora. Y después lo puedo hacer ya por producto terminado, por lo que sea. Nada más tienes que hacer, nada más era el problema. ¿Se acuerdan de la factura que discutimos con ustedes, que calculamos? Donde las tasas municipales no son parte son parte del costo, pero no son parte del IVA. ¿Se acuerdan? Se pagan, pero no generan IVA. Entonces, el 13% se lo voy a quitar a este, a este, a este y a este. Este no, porque simplemente hay que pagarlo. 0,87 por todo esto más esto es el costo dividido entre el consumo. Nada más teníamos que hacer aquí. Es exactamente lo que hicimos en aquella factura, ¿se acuerdan? Es más, ustedes lo tenían una factura para fijarse cómo era que se calculaba. Sabíamos que era el monto para crédito fiscal y a eso le sumábamos las patentes y se acababa las patentes y tasas, etc. Y se acababa el problema. Nada más teníamos que hacer. ¿Cuánto da eso? Escucha, no tengo una calculadora. Aquí tienen que buscar una calculadora. Aquí está. ¿Cuánto le da a eso? ¿Se acuerdan de la factura o no? Joven. No me digan que no lo han calculado esto. $22.169 me da. Más 750, ¿no? 22.169,4. Eso es lo que ese es el costo de la energía eléctrica. Lo quiero por kilo de producto terminado. En cada etapa. ¿No? Tendría que calcular por el consumo para cada etapa. Primero, ese habría que multiplicarlo por los porcentajes, ingeniero, que debimos sacar. ¿O cómo era? Eso tiene que dividir entre el total consumo para tener los bolivianos por kilovatio hora. Claro. Calculas el consumo. ¿Cómo se calcula el consumo? 140 por 80, 120 por 120, 140 por 140. Y también los kilovatios hora. Del total de kilovatios, para ese total de kilovatios se han pagado 22.169,4 pesos por mes. Esos kilovatios hora fueron consumidos en el mes también. Vos puedes calcular el valor por cada kilovatio. Pero porque me pide por cada etapa del proceso, no me pide global, digamos. Si fuera global sería más fácil, ya no tendría sentido también calcular globalmente, digamos. Pero lo puedo hacer por cada ítem. Ese consumo lo multiplico por ese factor de bolivianos por cada kilovatio hora, o sea, los kilovatios hora de consumo lo multiplico por bolivianos por kilovatio hora, ese monto lo divido entre 10.000 y esa es la respuesta. La respuesta de B. La respuesta de C, así sucesivamente. Bueno, sigamos. Vamos con el primero.
¿Cómo se calcularía? A ver, ¿cómo empezaríamos a calcular esto? Tengo la producción planeada para cada etapa del proceso. Se trabajará con una carga del 95% para la mano de obra y los costos de cada operario de 6.500 pesos por mes. Este monto ya incluye el 40% de aportes y provisiones patronales. O sea, ya está todo metido ahí. Ya no necesito hacer ningún cálculo sobre el monto pagado por el costo por mes. El costo por mes para el empleador es 6.500 por cada operario. En este caso se trabajará 8 horas por día y 25 días por mes. Esto es un turno por día. El otro ejercicio creo que decía lo contrario, ¿no? ¿Qué decía el otro ejercicio? ¿Se acuerdan del otro problema que decía? ¿Del otro tipo de problema? ¿Ah? ¿Jóvenes? ¿No se acuerdan? Nada. ¿Dónde está? Este es pues, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita. ¿Qué decía el otro? ¿Se acuerdan de eso? ¿Jóvenes? Bah. Este es ese, ¿no? ¿Cuánto decía este examen? ¿Se acuerdan de este? ¿Era el mismo? ¿Jóvenes? ¿No se recuerdan? Rodrigo, mira, esto no entregaron eso, ¿no? No me había dado cuenta de eso. La única diferencia era esto, mira. El uno era 8 horas por día, el otro era 20 días por mes. Nada más era la diferencia. Nada más, mira. No había diferencia en este problema para ninguno de los dos, solamente en los días por mes. Entonces, si voy a trabajar 8 horas por día, estoy trabajando un turno en cada día. No 2 turnos en el día, un solo turno. Por lo tanto, cuando calculo la mano de obra, no tengo que multiplicar por más turnos que por uno. La carga de trabajo que los operarios que transportan material entre las secciones es de 5 centésimas por kilo transportado. Entonces, todo esto se va a producir en un solo turno. Esto está por día, miren, por día, no está por mes, por día. ¿Cuántas horas voy a trabajar? 8 horas por día. Entonces puedo calcular la cantidad de operarios que requiero cada día en un turno. Bueno, tengo 5 centésimas por kilo. Entonces, si multiplico esto por esto, me tengo la centésima de minutos requeridos. ¿Cuánta centésima de minuto va a trabajar un operario al 95% de carga? ¿Cuántas centésimas trabaja? ¿Quién me puede decir cuántas centésimas trabaja un operario con 95% de carga? ¿Ah? Bueno, 43.200. Con 95% de carga. A ver, vamos a multiplicar. ¿Cuánto le da a usted? 45.600, perdón, lo hice a 90. No es 45.200. 45.600, exactamente. Sí, eso. Entonces, si yo puedo calcular, eso es lo que un operario dispone en el día al 95% de su carga. Y si yo multiplico 5 por 125, ¿cuánto es?
5 por 125.000 dividido, ¿cuánto es? 45, ¿cuánto es? 600, ¿no? ¿Sí? Me da 13,71 operarios. ¿Cuántos operarios son? 14. Nada más teníamos que hacer, compadre. Este examen era realmente regalado. Me van a disculpar. Era regalado el examen. Y no necesitaba hacer grandes cálculos. Así, planillas electrónicas como el anterior examen parcial, el anterior semestre. Un montón de cálculos han tenido que hacer los estudiantes. Yo los entiendo, digamos, no quise que sea, y se le dio el mismo tiempo. El anterior semestre, en el primer examen parcial, los estudiantes tuvieron el mismo tiempo que ustedes ahora. Exactamente el mismo. Con 3 preguntas igual. Solamente que las de ellos eran larguísimas las preguntas. Nada más teníamos que hacer en el examen. Ya. Pero bueno. No sé. El miércoles voy a tratar de tener todo corregido, ¿no? Si no puedo terminar en el transcurso de la semana, le voy a enviar las notas por Classroom y nos vamos a reunir en la clase para revisar lo que tengan algún reclamo que hacer, ¿no es cierto? Bien, si no hay más que hablar, nos encontramos el día miércoles. No se olvide de pasar lo que avanzamos ya. Ah, no, ahora mismo lo paso. Bueno, nos vemos, chao, chao. Cuídense. Oye, ¿se han vacunado ya? ¿Ya se han vacunado? Sí, el martes. ¿Y por qué no se vacunan? ¿Qué pasa? A ver, Jesús Vargas y Abel Mamani, ¿por qué no se han vacunado? Yo tengo una operación, ingeniero, en la otra semana y me han dicho No, todavía no tengo que ir al hospital aquí en el pueblo todavía. Es un charlatán. No se quieren vacunar ustedes, ¿no? No, me da, a ver. No, es que aquí está mi pueblo, ahorita estoy haciendo otras cosas. Yo ahora mismo mi segunda dosis. No, ahí está otra. Cualquier vacuna es buena, jóvenes. Puntos extra para los vacunados, ingeniero. ¿Qué? No Puntos extra para los vacunados. es tu obligación vacunarte, viejo. McDonald's dice que le va a regalar una hamburguesa. Ese no sé si será verdad. Pero jóvenes, vayan a vacunarse. Mi hijo, por ejemplo, no se ha ido a vacunar porque tiene que esperar una semana más porque hace 2 semanas recién ha salido del coronavirus. Por eso no lo he mandado a mi hijo menor a vacunarse. Le he dicho que espere una semana más para vacunarse por el tema que recién hace 2 semanas que él ha salido negativo del coronavirus. Pero vacúnense, joven. Yo sé que, bueno, si están esperando la AstraZeneca, ¿cómo se llama? La Johnson. Y me parece bien, digamos, esperar también. Salvo que el gobierno diga, la Johnson va a ser por Oruro, Potosí, La Paz. No es que a La Paz ha llegado la Johnson y Johnson no ha llegado a San Pedro. Vacúnense, jóvenes. Aprovechen. Nos encontramos el día miércoles. Espero que todos estén vacunados hasta el miércoles. Chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.